Le agradezco mucho a los organizadores que me hayan invitado. Estoy de nuevo acá, ya estuve la vez pasada. Tengo mucho gusto de estar con ustedes. El Señor me da mucha alegría de estar con ustedes. Sobre este tema de familia y desacralización hablé en un simposio sobre familia y sociedad en Mendoza hace unos años, y cuando me invitaron a hablar acá sobre el tema de familia, les ofrecí este y otro que ofrecí en una conferencia en Paraná, que se llama Varón y Mujer entre el designio divino y la abolición demoníaca. Y bueno, y eligieron este de familia y desacralización. El otro tiene figuritas, ¿no? Tiene, era más ameno, pero estos son títulos menos, tienen una hoja donde está la síntesis de los títulos de la conferencia. Y son 7 puntos, ¿no? Preocupación por la familia y por su desacralización. Segundo punto, las dimensiones divinas de la familia reveladas en la Sagrada Escritura, que son la santidad y la sacralidad. El tercer punto es la desacralización de la familia en la religión del progreso en Occidente, que fue cristiano y donde el matrimonio fue considerado sagrado, se dejó de considerar sagrado. La suprema epifanía de Dios en lo interpersonal y por lo tanto en el amor humano. Allí es donde se manifiesta Dios, más que en la tormenta y en las obras de la creación, en el amor. Y por lo tanto, eso es lo que se desacraliza, el amor humano, y con eso, digamos, se elimina un acceso por excelencia de Dios. Y todo lo que es los vínculos personales pierden su referencia a la manifestación de lo divino. La amistad, cuando es sincera, cuando es verdadera, es una manifestación de lo divino. La caridad es una manifestación de lo divino. Cuando eso se malinterpreta o cuando eso se deja de ver como divino, entonces, ¿verdad?, se cierra el camino hacia Dios. Después hay un autor, Claude Lévi-Strauss, que intenta convalidar académicamente una antropología desacralizada. Y por fin, el Dios pariente en el Antiguo Testamento, el origen divino, humano, religioso de la sociedad en la revelación bíblica, que culmina con el Dios Padre. Así que Dios deja de ser, no deja de ser, Dios se manifiesta primero como un miembro de la estructura de parentesco humana, es el Dios pariente, y después en la revelación cristiana nosotros somos asumidos en la familia divina. Hay como una progresión en la revelación, pero en este terreno de lo vincular, de las relaciones. Y entonces estamos ante esa situación en que las relaciones interpersonales, las relaciones human relations, es ahora una ciencia, ¿no?, de las empresas, con fines empresariales, y han perdido toda dimensión religiosa y trascendente. Estamos en ese mundo. Conclusión, ¿qué hacer? ¿No? Esas son las partes de la conferencia. Es una conferencia extensa, no sé si podemos interrumpirla si se hace demasiado larga, se van poniendo muy duras las sillas. Bueno, el doctor Alberto Caturielli escribió un libro que les recomiendo mucho sobre el amor humano, que es Dos en una sola carne: metafísica, teología y mística del matrimonio y la familia. Y ha expuesto en forma completa y exhaustiva la verdad racional, filosófica podríamos decir, y la verdad revelada acerca del matrimonio y la familia, todo aquello que nosotros no nos podemos ni imaginar si Dios no nos lo dice acerca del matrimonio y la familia.
Yo me voy a ceñir en esa conferencia monográficamente a la disolución de la familia católica provocada por el fenómeno de la desacralización, que es un fenómeno a la vez cultural y demoníaco. Y hablo el primer punto, la preocupación por la familia y por su desacralización. Nuestra preocupación, mi propósito es de cara a la desacralización a seguir profundizando en la verdad del matrimonio y la familia, sobre todo la verdad revelada. B, en vista a que los creyentes puedan vivir más sabia y religiosamente el sacramento que los une. Y C, en vistas al diálogo con los no creyentes que estén dispuestos a dialogar. Intuyo que las preocupaciones, y por qué no decirlo, las angustias que han movido a los organizadores de este simposio en aquel momento en Mendoza, pero ustedes también en el FAMINAT, en Familia y Orden Natural y Derecho Natural, son ciertamente también las mías, y son fundamentalmente las tres siguientes. Primero, por un lado, la angustia ante la globalización y la aceleración vertiginosa del proceso de ruptura entre las visiones de la cultura dominante postmoderna, por un lado, y la visión católica por el otro. Ruptura caracterizada por una hostilidad cada vez más explícita y un antagonismo cada vez más tiránico, radical e intransigente, que procura doblegar toda resistencia a su avance. Segundo, por otro lado, la preocupación por la defensa y la preservación de la identidad y de la mística de la familia católica, sin la cual no puede subsistir, ya que sin el gozo del Señor no hay fortaleza. Vemos cómo el pueblo católico, sitiado por un medio inicuo, se entibia en sus virtudes teologales, es víctima de un estado de confusión, deambula vacilante y confundido, pierde autoconciencia e identidad, se cohíbe, se avergüenza, vive de espaldas a la grandeza de su vocación y de su misión, privado de los consuelos del fervor que brinda la fe firme, la caridad ardiente y la esperanza alegre. Y por fin, tercer punto, quizá lo más angustiante, la apostasía. Primero, apostasía anónima, es decir, abandono de la fe, y que tarde o temprano se hace manifiesta. Una apostasía cuyos signos son la dramática infiltración de los criterios de la cultura dominante en la inteligencia de los bautizados. ¿Cuánto sufren los padres católicos por sus hijos que los ven infiltrados por el mundo, verdad? La existencia de un partido del mundo dentro de la Iglesia, que conglomera a los bautizados rebeldes al magisterio, de comportamiento ambiguo e hipócrita, y que de buena o mala fe traicionan a la fe y a los que creen. Partido que recluta a un número creciente de bautizados, sin exclusión de eclesiásticos, quienes con medios y desde instituciones culturales católicas que fueron fundadas para defensa y propagación de la fe, se ocupan en demolerla, convencidos de que haciéndolo sirven a Dios. Sacerdotes que dicen de las relaciones prematrimoniales, bueno, si es por amor, te pongo un solo ejemplo para que esta generalidad no les parezca exagerada. Juan Pablo II y Benedicto XVI nos hablan de este fenómeno ante el secularismo. Esta situación, aunque diste de ser novedosa, se torna más angustiante por su aceleración vertiginosa y su globalización, como decíamos. Ya en la carta Tercio Milenio Adveniente, Juan Pablo II había advertido que la confrontación con el secularismo era un compromiso ineludible y principal al ingresar en el tercer milenio. Me voy a poner de pie así, me ven las caras y yo los veo, para si alguno se duerme. Benedicto XVI ha retomado esa consigna y la hace propia. En un discurso al Pontificio Consejo para la Cultura, ha dicho en marzo del 2008,
retomando los pensamientos expresados en su discurso en la Sorbona y en el que destinaba a la sapiencia. Ha dicho, la secularización que se presenta, es decir, la desacralización, porque la secularización es terminar con lo sagrado, que se presenta en las culturas como planteamiento del mundo y de la humanidad sin referencia a la trascendencia, a Dios, invade todo aspecto de la vida cotidiana y desarrolla una mentalidad en la que Dios está de hecho ausente en todo o en parte de la existencia y de la conciencia humana, y en particular de la familia, del noviazgo, del matrimonio, de las relaciones entre los esposos, etc. Esta secularización no constituye solo una amenaza externa para los creyentes, prosigue el Papa, sino que se manifiesta ya desde hace tiempo en el seno mismo de la Iglesia, del pueblo católico. Desnaturaliza desde dentro y en profundidad la fe cristiana y en consecuencia el estilo de vida y el comportamiento diario de los creyentes. Ellos viven en el mundo y frecuentemente están marcados, si no condicionados, por la cultura de la imagen, que impone modelos e impulsos contradictorios en la negación práctica de Dios. Hollywood. Ya no hay necesidad de Dios, de pensar en Él y de volver a Él. Además, la mentalidad hedonista y consumista predominante favorece en los fieles como en los pastores una deriva hacia la superficialidad. El Papa dice fieles y pastores, ¿no? Sacerdotes y obispos. Y un egocentrismo que perjudica la vida eclesial. La muerte de Dios, anunciada en las décadas pasadas, prosigue el Papa, por tantos intelectuales, cede lugar a un culto estéril del individuo. En este contexto cultural existe el riesgo de caer en una atrofia espiritual y en un vacío del corazón, caracterizados a veces por formas sucedáneas, supletorias, de pertenencia religiosa y de vago espiritualismo. Se van a las sectas o al Reiki. Se revela cuánto más urgente es reaccionar a tal deriva mediante el recuerdo de los valores elevados de la existencia que dan sentido a la vida y pueden apagar la inquietud del corazón humano en busca de la felicidad. En general, cuando le traducen al Papa valores, hay que pensar que el Papa dijo bienes. Esto lo he descubierto ahora último, viendo los textos latinos y las traducciones. Y esto es de antes de que yo me diera cuenta. Voy a poner acá los bienes elevados de la existencia. Porque los valores son subjetivos, los bienes son objetivos. Y le han falsificado muchos documentos a Benedicto, poniendo valores en lugar de bienes. Los valores no negociables de la vida son, dicho por Benedicto, los bienes no discutibles. La dignidad de la persona humana y su libertad, la igualdad entre todos los hombres, el sentido de la vida y de la muerte, de lo que nos espera tras la conclusión de la existencia terrena. La consecuencia de este entendido fenómeno ha sido que el hombre contemporáneo tiene con frecuencia la impresión de no necesitar ya a nadie para comprender, explicar y dominar el universo. Se siente el centro de todo y la medida de todo. Más recientemente, etc. Una encrucijada dramática. Como lo había formulado ya hace años el entonces cardenal Joseph Ratzinger en el informe sobre la fe, nos encontramos en una encrucijada y ante una dramática disyuntiva. Decía allí, o la Iglesia, decía, encuentra un camino de acuerdo y un compromiso con los valores aceptados por la sociedad a la que quiere continuar sirviendo, o decide mantenerse fiel a sus bienes propios, que a su entender son los que tutelan las exigencias profundas del hombre, y entonces se encuentra desplazada respecto de la sociedad. Y hay que aceptar, yo pienso, esta especie de ostracismo social, de esta exclusión social, digamos, lejos de tristes, gozosos. Familia y desacralización. El título de esta conferencia
¿A qué familia me referiré? A la familia católica, naturalmente, y trataré de ella como víctima de un ataque desacralizador. Supone que es una realidad sagrada, y aconseja empezar mostrando cómo y en qué sentido es sagrada. Sin embargo, me refiero también a la familia humana, porque ella es santa. Lo es porque tiene su origen, como sabemos, en un acto creador y en una comunión sabática del Creador con su criatura humana. En el Catecismo de la Iglesia Católica número 1602, nos dice el Catecismo que la Sagrada Escritura empieza con el relato de un matrimonio y termina con el relato de otro matrimonio. En el Génesis se habla, toda la creación culmina, la semana de la creación culmina con las bodas de Adán y Eva, con la bendición de la boda, los bendijo, y con el regalo de las bodas, le dijo, gobernar la tierra, les entrega la tierra. Y termina con las bodas del Cordero y una humanidad redimida, que es la Iglesia. De modo que del principio al fin, un amor, el humano, creado al principio, está destinado a las bodas finales. Todo es sagrado. Conviene pues ubicar la familia en su marco bíblico, ya que en las Sagradas Escrituras encontramos la revelación divina acerca del hombre. Las dimensiones divinas de la familia, según la revelación bíblica, santidad y sacralidad. 2.1. La santidad del matrimonio y la familia en el Antiguo Testamento y la sacralidad en el Nuevo. El motivo por el cual en el Antiguo Testamento la familia es santa es porque Dios es un miembro de la estructura de parentesco de la familia patriarcal y por lo tanto del clan y del pueblo de la alianza en la plenitud de sus 12 tribus. ¿Cómo entra en la familia? Por alianza. Dios entra en relación de parentesco con los patriarcas por el establecimiento de una alianza. Análogo a la alianza matrimonial es esta alianza de amistad o parentesco. Se comportan como un verdadero pariente, asumiendo y cumpliendo los deberes de protección y providencia de un buen pariente. Yahvé es no solamente el Dios de los padres, sino el pariente divino. Es literalmente el pariente de Isaac, así se lo llama en la Sagrada Escritura. La motivación de la santidad de la familia en el Antiguo Testamento es la del Levítico. Sed santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. La pertenencia recíproca es la del parentesco. Soy vuestro Dios, sois mi pueblo, eres nuestro Dios, somos tu pueblo, Él es nuestro Dios, a Él pertenecemos. En esta visión, el matrimonio entre los miembros del pueblo de Dios es una realidad religiosa porque el amor humano es una imagen y semejanza del amor divino y porque de él nacen los hijos de la promesa. Los vínculos de parentesco son de dos tipos, de alianza o de sangre. Ahora bien, el parentesco establecido por la alianza es la fuente de todo vínculo de parentesco de sangre. ¿Cuál es el parentesco primitivo? El de sangre es derivado de la alianza. La alianza es por lo tanto la forma de parentesco que se entabla libremente y es la forma humana del parentesco. Mientras que el vínculo de sangre precede a la libertad y se le impone. Yo me encuentro con mi hermano, ¿verdad? Reclama ser asumido. El niño lo primero que hace es tener celo del hermanito, ¿no? Después tiene que hacer la alianza de amistad, tiene que asimilarlo. Reclama ser asumido, aunque puede ser negado o rechazado el vínculo de sangre. Llega el momento de la herencia y se pelean los hermanos. La alianza es, por el contrario, libre y es el vínculo espiritual voluntario y libre más adecuado a la condición de los seres libres y espirituales. Y entre todas las alianzas, la matrimonial, la esponsal, es la primera, la funcional, la fundacional. La alianza con Dios es una realidad santa porque Dios se ha hecho por amor libremente miembro de la familia, del clan, de la tribu y del entero pueblo de la alianza, y porque el pueblo entero ha elegido hacerse pariente suyo por alianza y renueva su alianza de generación en generación.
Dios entra en la historia, en el pueblo, en la historia del pueblo, y lo gobierna. Y por eso le duele tanto la ingratitud. Dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Él es lo que se llama en la Sagrada Escritura el Goel. El Goel es el pariente que, como vos, protege a la viuda, compra las tierras para que no salgan de la parentela, ¿verdad? Protege a los necesitados. Venga la sangre derramada de su pariente, etc. Así se comporta Dios. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo te auxilio, oráculo del Señor, y tu Goel, tu pariente, auxiliador, es el Santo de Israel. Aquí la santidad como proximidad vincular. La santidad es precisamente que el lejano se hace próximo. El Cantar de los Cantares, que supone la visión bíblica de la alianza como epifanía de amor, ya sea divino, ya sea humano, y que se mueve sobre la tradición profética que considera el matrimonio de Yahvé con su pueblo como análogo a la unión esponsal, celebra el amor entre hombre y mujer como una centella o llamarada desprendida del fuego del amor divino, que incendia el corazón. Es algo divino. Ese carisma del enamoramiento propio del noviazgo, que después se conduce al ministerio, porque el carisma está en función del ministerio. Entonces dicen algunos, ya no lo quiero más. Sí, no te quiero de acuerdo al carisma del principio, pero te negas al ministerio. Ese carisma era para el ministerio. Serios trabajos arqueológicos e históricos, como los de Albright y de Deveau, nos permiten afirmar con plena verdad y fundamento que la religión bíblica tiene como rasgos fundamentales los siguientes. 3. Considerar al Dios del Padre como un Dios pariente, el primero y máximo Goel, pariente auxiliador de todo el pueblo. Por eso lo saca de Egipto y lo libra de la esclavitud. Por eso lo lleva a la tierra prometida. Por eso le promete tierra, hijos y tierra para alimentarla. Se preocupa de todo. Es un pariente providente. Segundo, ver una epifanía de Dios, una manifestación, una revelación de Dios en las relaciones de parentesco y en los términos de alianza de parentesco, es decir, en las relaciones interhumanas libremente asumidas, que son las del amor. Tercero, considerar que el Dios pariente o Goel asegura con sus promesas y con su auxilio tanto la descendencia como el alimento, primero del clan, más tarde del pueblo entero, convertido en nación. Esta fe patriarcal perdurará, como veremos a continuación, tanto en la ley, en el Pentateuco, como en los profetas y en los salmos. 2.2. La sacralidad del matrimonio y la familia en el Nuevo Testamento ahora. Ya no es la santidad. Claro que es santa, pero es más, es sagrada. El motivo por el cual la familia en el Nuevo Testamento es santa y aún más sagrada es en cierto modo inversa. En el Nuevo Testamento ya no se trata de que Dios sea un miembro del clan humano, lo es, sino que ahora son los hombres quienes pasan a ser admitidos como miembros de la familia divina por una gracia de divina regeneración. Fíjense que ya en el Génesis, cuando Dios le da mujer a Adán, está actuando vicariamente. Claro, no había un suegro que le diera a su hija a Adán en matrimonio, pero Dios establece allí una relación no solo religiosa con Adán, sino que establece una relación de parentesco, como de suegro, al darle mujer. Son constitutivamente religiosas estas relaciones, desde el principio. Jesucristo enseña que los hombres, al acceder a la condición de hijos de Dios, entran a formar parte del nosotros divino. Un nosotros divino que comienza ahora a abarcar en su ámbito de comunión, de vida y pertenencia amorosa, y a partir de la humanidad de Cristo y de María y de todos los suyos, a todos los que creen y viven como hijos de Dios. Se amplía así el nosotros y empieza a ser un nosotros divino humano. Y las bodas del Cordero son eso, la alianza del Verbo hecho hombre con la humanidad santa que creyó en él a lo largo del tiempo, porque esa novia
del fin de los tiempos es la suma de todas las novias que tuvo a lo largo de los siglos, de todas las mujeres bautizadas que vivieron como esposas, no solo las consagradas, sino como tantas otras santas, madre familia, etcétera, que han tenido una relación esponsal con Cristo y que por lo tanto en ellas reside la Iglesia. Desde Cristo y de la vocación de los primeros discípulos, los hombres ingresan en el parentesco divino al ingresar en la comunión trinitaria. La consecuencia para la realidad matrimonial que une dos hijos de Dios en amor esponsal, y por lo tanto hermano y hermana, respecto del Padre, es que su amor ya no es solamente una flecha encendida o una centella desprendida del fuego celestial o una llama del amor divino que incendió dos corazones humanos, sino que es algo aún más sagrado, a lo que se llamará sacramento. Este tipo nuevo de matrimonio entre dos hijos de Dios, nuevo en la historia de la humanidad, funda un nuevo tipo de ideal de familia, la familia católica. El matrimonio, San Pablo va a ser el que funde la cultura de este nuevo matrimonio en la existencia, en la historia, que es el matrimonio católico como sacramento, donde el esposo es ministro del amor de Cristo, traducido en amor de hombre para la esposa, y la esposa es ministro del amor de Cristo, traducido en amor de mujer para el esposo. Son ministros del amor divino, el uno para el otro. Digo la familia católica y no familia cristiana, porque Lutero no lo vio así, ni lo ve su posteridad espiritual de cristianos no católicos. Para ellos el matrimonio no es un sacramento. Lutero, por negarle carácter sacramental al matrimonio, abre el camino al proceso de desacralización y secularización del matrimonio y la familia que estamos viendo culminar en nuestros días. Es con Lutero, cito ahora a Claudio Risset y a Lenzen, es con Lutero, y más en general con la Reforma, citando estos autores, que 2 siglos antes del desencadenamiento de la furia de las revoluciones burguesas contra lo sagrado, comienza la desacralización y secularización de la familia, con Lutero. Las consecuencias jurídicas de la doctrina de Lutero acerca del matrimonio se han visto solamente 250 años más tarde. Es también con Lutero, prosiguen, quien mortejaba a su mujer como la doctora Catita, que comienza la transferencia de las responsabilidades educativas de los hijos de manos del padre a las manos de la madre. En efecto, a partir de entonces reducirá su rol a lo económico, alimentación y provisión de servicios, y comenzará el progresivo debilitamiento de la cultura paterna y de la patria potestad y la destrucción de la figura del varón. Se ha señalado también cómo la Reforma protestante, cito de nuevo, tuvo un rol determinante en promover el debilitamiento conjunto de la figura paterna, tanto humana como divina. Tu salvador personal, y no se cita al padre. Un salvador personal que no tiene padre, y en el cual que te trae una salvación que no consiste en hacerte hijo. Desaparece el Padre del cielo y desaparece el Padre de la tierra. Y en preparar la deriva secularista de la familia, la reforma luterana, que es una demolición, no una reforma, introduce la separación entre el reino de Cristo y la sociedad humana al relegar la institución matrimonial al ámbito de lo exclusivamente civil y terreno, y por eso el gobierno va a poder disolver ese vínculo. Con Lutero el matrimonio sale del ámbito jurídico del reino espiritual y es entregado al orden del mundo secular, sometido al ordenamiento jurídico civil. Hasta aquí de Lindsay, acerca de la ricerca del Padre. Se puede afirmar que la doctrina de Lutero sobre el matrimonio abrió la puerta a la ulterior secularización de la patria potestad, que hasta entonces reposaba en la relación religiosa del Padre terreno con el celestial. Uno de los factores más fatales de la desacralización de la familia es el eclipse de la figura paterna, la desaparición del varón paterno, que es reflejo terreno de la figura del Padre celestial.
Lutero afirma que todo lo relativo al matrimonio y la familia es del resorte de los juristas y es de orden mundano, y en consecuencia que el divorcio tampoco atañe a la Iglesia, sino al Estado, puesto que el matrimonio es un asunto mundano, exterior, como lo son la mujer, la casa, los hijos, la hacienda y todo lo demás, está sujeto a las autoridades seculares y sujeto exclusivamente a la razón, no a Dios, porque no viene de Dios, porque no es un ministerio establecido por Cristo. Es decir, que pone el reloj a la hora cero de la historia. Se acabó la novedad cristiana. El lógico resultado de esta visión secularizada de la institución matrimonial, cuyo carácter sacramental es negado, es que en nuestros días la vemos librada a un derecho positivo independizado de la ley natural. Hay una película muy linda, Fireproof, Prueba de Fuego, acerca del matrimonio. Es bautista, es protestante, y es muy linda en todos los aspectos, digamos, pero le falta la visión del sacramento, del matrimonio como sacramento. Al fin después se casan ante una cruz sin crucificado y es todo algo humano. Es muy positiva porque maneja los conflictos, pero le falta esta visión. Ahora, los bautistas hacen películas de este tipo, los católicos, ¿por qué no las hacemos? Nos está faltando la conciencia de nuestra propia originalidad. 2.4. El sacramento del matrimonio. Por el contrario, la familia católica sacramental, sacra, es Dios mismo quien ama a la esposa en el ministerio sacramental del esposo, y es Dios mismo quien ama al esposo en el amor ministerial de la esposa. Y en el matrimonio sacramento, el ser mismo de los esposos en cuerpo y alma es materia de este sacramento. Su cotidiano y perpetuo consentimiento amoroso es su forma, y ambos cónyuges son asumidos en su íntegra realidad personal como signo eficaz de la acción divina. El amor esponsal de los hijos de Dios está llamado ahora a algo más que hacer imagen y semejanza creatural, a hacer algo más que alianza análoga. Pero es un ministerio, es un ministerio. Al ministerio te atraen, como a los niños con una golosina, mediante el enamoramiento del noviazgo. Pero es para que después asumas tu ministerio. Y ese enamoramiento del noviazgo, en la memoria, debe ser algo que anime como un signo sagrado, puesto al comienzo de una tarea que va a ser crucificante. 3. La desacralización. Esta es entonces la visión en la Biblia. Es santo y es sagrado. Ahora se desacraliza. La desacralización de la familia en la religión del progreso, porque el progresismo y la secularización no es un fenómeno no religioso, es un fenómeno religioso, y estamos en una guerra de religión. Que los ataques a nuestra fe tienen un origen religioso. Esto trata este punto. Hemos visto lo que implica la visión religiosa del matrimonio según la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, y por qué el matrimonio es santo en aquel y sacramento, sagrado, en el Nuevo. Ahora viene la religión irreligiosa. Veamos ahora cuál es la visión del matrimonio en la religión secularizada y desacralizada, es decir, valga el retrócano, en la religión irreligiosa. Lo que esta visión propone es la desvinculación de todo vínculo con Dios, de los lazos esponsales, y en consecuencia de todos los demás lazos de parentesco derivados de la alianza matrimonial, de todos los vínculos humanos. Según esta visión, no tiene sustento objetivo afirmar que haya relaciones objetivas entre los hombres y Dios, ni se reconoce la existencia objetiva de un Dios vincular y vinculador. Dios no interviene en la historia, es el supremo arquitecto, nos hizo la casa, pero en la casa vivimos nosotros, que no vengan a meterse acá. La consecuencia es que todo lo relativo al matrimonio y la familia se reduce a vínculos interhumanos, naturales, que perdido su sustento divino objetivo, su origen también sobrehumano, son amenazados, erosionados, deteriorados
y a veces enteramente devorados por el remolino subjetivo de las pasiones incontroladas, del amor propio atizado por el mundo y el príncipe de este mundo. Sucede así que los vínculos de amistad matrimonial o de parentesco son transmutados en vínculos de dependencia o de dominación, recíproca o unilateral. Consecuencias. Una primera consecuencia es que la visión bíblica de la relación solidaria y fraterna entre criaturas, entre miembros del pueblo de la alianza, entre hermanos por ser hijos de un mismo padre, es suplantada por la dialéctica del amo y del esclavo, o del amo o del esclavo. ¿Sos dominador o dominado? Y es la dialéctica de Hegel, ¿no? Y esa lucha se entabla en el matrimonio. ¿Quién domina a quién? ¿Quién manda acá? Esta invade todas las relaciones humanas, creando oposición entre sexos, edades, razas, clases sociales, ricos y pobres, naciones civiles y rivales, etc. Se sustituyen los vínculos del amor, de comunión y de solidaridad. Son las revoluciones, ¿no? Contra la nobleza, contra la burguesía y ahora contra el hombre. Ya no son las clases sociales, es la naturaleza humana la que está siendo revolucionada. El hombre de la cultura desacralizada, que sin embargo se ha desacralizado subrepticiamente a sí mismo comportándose como si fuera Dios, pero es la religión de Dios soy yo, por su exaltado amor propio, convierte inevitablemente la convivencia humana en una guerra entre los dioses, una teomaquia. Es decir, en una guerra entre dioses. Las guerras internacionales, las rivalidades sociales, la destrucción del bien común como aspiración colectiva, la fragmentación de las naciones en partidos. Es decir, en una guerra entre dioses, procede de y conduce inevitablemente a la rivalidad y a la guerra entre el hombre y la mujer, entre esposo y esposa. De allí se sigue, y el Estado atizando esa rivalidad. Van al tribunal. Hace poco vi una camioneta estacionada en la calle Montevideo y el dueño, que quería hacerse oír, había puesto un cartelito: basta de discriminación del varón en los juzgados de familia. Son juezas que siempre toman partido por la mujer, y al varón, aunque ella ha sido la adúltera, le dan la tenencia a la madre y el padre no puede ver los fines de semana al hijo. De allí se sigue la abolición de la familia, la lucha entre las razas, entre los pueblos y naciones, la irreconciliación universal que solo podría conjurarse si se aceptara la oferta de reconciliación con Dios en su Hijo. Se asiste hacia la progresiva disolución y desaparición de los vínculos libremente contraídos, la disminución de la libertad interior de los individuos, por la que dejan de ser dueños de sí mismos y los somete a pasiones cambiantes. No te quiero más. Los torna incapaces de un compromiso fiel y duradero para toda la vida. Los hombres se van solitarizando y caen por vivir en un estado de indefensión que solamente podría brindarles una familia bajo todas las esclavitudes sociales, políticas, económicas, culturales, pasionales y adictivas. Me acuerdo que en este mismo congreso nos habló un gran abogado mendocino, no me viene el nombre, pero que nos habló del subjetivismo, del individualismo radical, ¿no? El subjetivismo, yo le llamo el individuo burbuja, que no tiene vínculos y que el que lo toca lo revienta, porque él es el sujeto de todos los derechos y todos los demás son potenciales enemigos. Es el amo y el esclavo, ¿eh? Entonces él es el amo. Pérdida de identidad del individuo. Otra consecuencia es la disolución del vínculo matrimonial por el divorcio, causa de la pérdida de identidad de los individuos.
Antoine de Saint-Exupéry intuyó y expresó poéticamente lo que afirma la antropología cuando dijo que el hombre no es más que un nudo de relaciones. El hombre es, ¿verdad? Y es verdad que somos hijos de fulano y mengana, hermanos de fulano y sutano, nos definimos por nuestras relaciones con tíos y con nuestra posición en el entrecruzamiento de una red de relaciones es fundamental para nuestra identidad. Los estudios antropológicos muestran que el sistema de parentesco hace que el sujeto reconozca su propia identidad simultáneamente al reconocimiento de su relación con otros. Para un sujeto humano, quien sea él, es algo de lo que tiene noticia junto y simultáneamente a las relaciones que mantiene con otros. Desde bebitos. Si el parentesco no formara un sistema, o si el sistema se fragmentara, como sucede a causa de los divorcios y nuevos matrimonios, las piezas serían independientes entre sí y no tendrían relación unas con otras. Y el sujeto se vería a sí mismo, vería su propia identidad como rota en trozos incomunicables entre sí. Esta cita la tomo de Antonio Moreno, Sangre y Libertad, Sistema de Parentesco, Diversidad Cultural y Modos de Reconocimiento Personal. ¿Qué pasa entonces con esos niños, verdad? Donde van el fin de semana a papá con la novia y después vuelven a papá a mamá con el novio. Como me decía una señora que le había preguntado al niñito, cuando le habló de que el papá se había casado de nuevo, le dijo, entonces ahora tengo dos mamás. Una confusión. Las adicciones. Estoy persuadido que en la esclavitud de las adicciones es posible ver el sucedáneo de la libre adhesión amorosa. Cuando se acaban los amores, que son el ejercicio de la libertad, se incurre en la sujeción no libre a las adicciones, a la pasión amorosa, pero que te aliena. Al desvincularse de Dios, el hombre desacralizado funda una cultura de la desvinculación entre los hombres, atomiza la familia y la sociedad. Lo que venimos afirmando no son deducciones abstractas, sino relevamiento de datos y crónica de sucesos que rompen los ojos, y que quizá por eso mismo parecería que muchos eluden tomar en consideración para eximirse de una autocrítica que perjudicaría sus intereses. La Sagrada Escritura, comenzando por el relato de la Torre de Babel, contiene abundantes enseñanzas acerca de la destrucción y decadencia indefectible que destruye uno tras otro los imperios y las culturas vecinas del pueblo santo, debido precisamente a su desvinculación religiosa con el verdadero Dios y su culto a los ídolos y a la divinización de la fuerza de la naturaleza, empezando por la fuerza sexual, la fecundidad de la tierra o la esfera política. La divinización de los reyes, que ahora es la divinización de las fuerzas políticas. Religión y religiosa, la autodivinización del hombre. Luego de mostrar por qué y en qué sentido se llama religiosa, santa o sagrada a la familia creyente del Antiguo y Nuevo Testamento, y demostrar cómo la acción desacralizadora produce la disolución de los vínculos religiosos, es decir, divino-humanos, que unen a Dios y a los hombres en un solo nosotros, llega el momento de insistir en la necesidad de despejar el equívoco que produce usar la palabra desacralización, de la que sin embargo resulta difícil prescindir debido a que se nos ha impuesto por un uso generalizado, incluso en las ciencias y hasta en filosofía o en ciencias religiosas. Y sin embargo son muchos los que han observado que las palabras desacralizada, secularista, laicista, sirven al encubrimiento de la verdadera naturaleza del fenómeno cultural y social al que se aplica. En efecto, encubren el hecho de que el fenómeno que se presenta y actúa como irreligión es de naturaleza religiosa. Las designaciones corrientes nos encubren que estamos ante un hecho religioso, ante una religión irreligiosa o antirreligiosa.
la irreligión es la religión del hombre que insurge contra Dios y usurpa la condición divina. El que habla es ya San Pablo. Una religión, por otra parte, tan vieja como la religión bíblica. Las idolatrías y hoy las ideologías son idolatrías. Empezando por la reducción de la fe a una idolatría. 3.4. La divinización del hombre. Tenemos en la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento las enseñanzas que permiten conocer su verdadera índole religiosa. Se trata de una tentación eterna de la humanidad que ya que tiene su principio en el seréis como dioses que se le propuso a Eva. Leemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el soberbio rey de Tiro: oh, tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un dios, estoy sentado en un trono divino en alta mar. Era los fenicios, ¿no? Poderosísimo. Tú que eres un hombre y no un dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. ¿Podrás decir aún, soy un dios ante los que te maten? Serás un hombre, no un dios, entre las manos de los que te traspase. Los restantes oráculos contra Tiro nos demuestran que el rey personifica a toda una nación, los ricos mercaderes fenicios, cuyo comercio le había hecho próspera y soberbia, y la prosperidad de Fenicia era envidiada por los israelitas, como los latinoamericanos envidian a Estados Unidos y se van a trabajar allá, rodeados por pueblos impíos, pero más prósperos. Si venimos al Nuevo Testamento, también en él encontramos claras referencias a este tipo humano que hoy vemos expandirse y globalizarse vertiginosamente. Estamos presenciando hoy algo que anuncian las Escrituras del Nuevo Testamento. San Pablo, por ejemplo, anuncia el advenimiento globalizado y vertiginoso de un tipo de hombre que siempre existió, pero que hoy se hace hegemónico. Él le llama el hombre del pecado, el hijo de la perdición. En contrario, ¿no? Es el hijo de la serpiente, en vez del hijo de Dios. El que se opone a Dios y se exalta a sí mismo sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o le rinde culto. ¿Qué me vienen con derecho divino? Dios no tiene derechos. Hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Lo estamos viendo, ¿no? Ya lo vio Pablo, pero esto se va como acelerando a lo largo de la historia, ¿no? 3.5. Desacralización, profanación y transsacralización. Lo que opera esta cultura adveniente es una guerra de religión, aunque no declarada, una persecución, en gran parte disimulada e hipócrita, una guerra con armas no convencionales, secretas, camufladas, y un lenguaje ocultador. Lo que se presenta como desacralización, como un despojo de la condición sagrada, es pues una resacralización, una divinización de la humanidad, una idolatría. Nos asombramos ante este proceso histórico en gran parte porque no atinamos a ubicarlo en la continuidad con los mismos hechos que trataron los profetas y los apóstoles y evangelistas. Pero se trata del mismo drama. Sigue sucediendo ante nuestros ojos, solamente que en nuestros días nos parece que está alcanzando un clímax o acercándose a un desenlace, el anticristo posiblemente, ¿no? Estamos ante un proceso de apostasía que se prolonga y desemboca en un proceso de idolatría. Al divinizar al hombre, en realidad lo que sucede es que en primer lugar se lo deshumaniza, porque se le arrebata la imagen y semejanza divina, que él es constitutiva. Es creado en relación. Si le sacas la relación, le sacas su sustancia, su identidad. Se lo sustrae a su constitutiva relación con Dios. Y en segundo lugar, se lo demoniza, porque se lo arroja a la condición de imagen y semejanza del ángel rebelde, que desde el principio se sustrae a la sujeción del poder divino
sobre sí mismo. El pecado de Satanás es que prescinde de Dios. No es que él pretenda ser Dios, porque sabe que no puede ser Dios porque es un ángel inteligente, pero quiere usar lo que él es por la gracia divina como si no se fuera recibida, no fuera un don. Y díganme si el olvido de Dios en esta sociedad y en esta cultura no consiste en eso, en que prescinden de Dios, en las constituciones de los países, en todos lados. Y a veces muchos creyentes prescinden de la providencia y dudan aunque han visto sus obras, o no han visto sus obras porque dudan. 3.6. Confirmación por la ciencia de las religiones. Ahora voy a citar bastante a Mircea Eliade, un científico de las religiones. Tras una vida de estudiar las religiones, el hierólogo Mircea Eliade arribó a esta conclusión. Lo sagrado, dice, es un elemento de la estructura de la conciencia humana y no un estadio de la historia de la conciencia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Comte, el filósofo, había dicho que hay 3 etapas en la humanidad, ¿no? Una etapa religiosa, una etapa filosófica y una etapa científica. Y que eso era una evolución de bien en mejor. Bueno, ese aliado que estudia las religiones dice, no es una etapa de la conciencia, es una forma de la conciencia, es constitutiva. La conciencia humana no se puede, sustraer a eso que tiene impreso. Entonces, o pone a Dios o pone un ídolo, pero no escapa a la estructura religiosa de su conciencia. Lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia humana, no un estadio en la historia de la conciencia. Y aún más explícitamente afirma que en los niveles más arcaicos de la cultura, todo el vivir del ser humano es ya de por sí un acto religioso. Todas las culturas. Pues tomar alimento, ejercer la sexualidad y trabajar son actos que poseen un valor sacramentario. Dicho de otro modo, ser, o más bien hacerse hombre, significa ser religioso. Se deshumaniza el que se aparta. Voy a hacer 3 consideraciones a propósito de estas afirmaciones de Mircea Eliade. Primera consideración: quiero señalar que con esto vino Mircea Eliade a refutar científicamente la extendida convicción del progresismo, ¿no? De que la religión pasó. Eso ya fue. Segunda consideración: quiero salir al paso de quien entendiese la afirmación de que lo sagrado es una estructura de la conciencia humana en el sentido modernista, de que la revelación de lo divino se daría en un sentimiento religioso, o en esos arquetipos de Jung que están impresos en la conciencia. Jung es el psicólogo del modernismo. No, esta interpretación de la afirmación de Mircea Eliade serviría a la religión irreligiosa, si se entendiera así. Tercera consideración: modernismo y autismo religioso. Porque los modernistas terminan prescindiendo de la revelación histórica, de la venida de Jesucristo, y de la fe, y de la iglesia, y de la instalación sobre la historia de una nueva humanidad, que es la iglesia, formada por los creyentes, que es una novedad histórica, que consiste en seres que viven relacionados con Dios. Para los autores modernistas, cuyas tesis fueron condenadas por San Pío X, como ustedes saben, en la encíclica Pascendi, en el transcurso de un siglo y que se ha ido convirtiendo en el transcurso de un siglo en el sentido común instalado, sin exceptuar a bautizados y clérigos ordenados, para los autores modernistas, el hombre accede al conocimiento de Dios por experiencia subjetiva de lo divino. Venía a hacer un retiro y a hacer una experiencia de Dios. La experiencia de Dios, sí. La que proviene de la fe, sí. Porque la fe, aunque es oscura, produce luz y por lo tanto te produce experiencias místicas. Pero ellos hablan de una experiencia que no pasa por la fe.
de un acceso a Dios que va por tu experiencia. Bueno, el conjunto de la obra de Mircea Eliade no autoriza pues una interpretación de su tesis en sentido modernista. 3.6.2.2. La revelación objetiva de lo divino. Como resultado de sus estudios comprueba Mircea Eliade que las manifestaciones de orden divino suceden y las percibe el hombre, es decir, que se dan revelaciones históricas en cualquier parte, en cualquier sector de la vida fisiológica, concepción, nacimiento, muerte, sexualidad, alimentación, o de la vida económica, laboral, espiritual o social. No sabemos que exista, dice, algo, objeto, gesto, función fisiológica, ser, juego, que no se haya convertido alguna vez en alguna parte a lo largo de la historia de la humanidad en una epifanía, en algo en lo que el hombre vislumbra lo divino. Todo lo que el hombre ha manejado, sentido, encontrado o amado puede convertirse para él en una hierofanía, en una manifestación de lo sagrado. Evidentemente no se trata de que toda la especie humana haya pasado por esas fases, de que cada grupo humano haya conocido una tras otra todas esas hierofanías. Mircea Eliade reconoce que no hay dimensión de la naturaleza o del cosmos que no haya sido o no pueda ser considerada en un momento u otro por uno u otro grupo humano como una manifestación de Dios. Juan Pablo II ha resumido felizmente en un párrafo la historia religiosa de la humanidad cuando dijo: encontramos aquí el punto esencial por el que el cristianismo se diferencia de las otras religiones, en las que desde el principio se ha expresado la búsqueda de Dios por parte del hombre. Aquí, en el cristianismo, no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablarle de sí al hombre y mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. En Cristo es Dios mismo quien habla en su verbo hecho carne, es Dios quien busca al hombre. Si bien es cierto que en revelación bíblica Dios se revela y manifiesta de muchas maneras y en todos los ámbitos de la creación, su manifestación culminante tiene lugar en los vínculos interpersonales. Porque su comunicación suprema es una comunicación de alianza. Dios se sigue, los salmos reconocen, ¿no?, que en la tormenta la voz del trueno de Dios, que la voz descuaja los cedros, todas las epifanías naturales las admite todas. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos, todo eso es verdad. Pero ¿dónde está la manifestación suprema? En lo interpersonal, en el amor, ¿no? Dios es amor. Y en lo interpersonal, varón, mujer, esposos. Es alianza. Alianza esponsal, de parentesco. Eso es lo divino. Eso es lo más parecido a Dios que existe. Y se da entre los seres humanos. Por eso son imagen y semejanza. Volveré más tarde sobre esto. Por el momento quiero concluir mi segunda observación a las afirmaciones de Mircea Eliade acerca de lo sagrado como una estructura de la conciencia, mostrando que es acorde y que confirma la verdad de la doctrina católica. Habiendo sido creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, hay en él una disposición natural, una capacidad o potencia para entablar relaciones con Dios. Una tendencia que lo lleva a buscarlo, aunque también le sigue siendo posible desoírlo, malentenderlo, rechazarlo o cambiarlo por objetos divinizados. Habiendo creado al hombre a su imagen y semejanza, nos ha hablado en el pasado de una manera y de muchos modos, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Tercera consideración. En tercer lugar, quiero notar que la afirmación de Mircea Eliade de lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia. Bueno, dijo esto. La suprema epifanía de Dios, lo interpersonal. Hechos 19. Creo que esto lo podemos dejar. Dios Padre, quien tuvo un Hijo.
y podemos pasar. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Los que quieren se retiran, porque tendrán también sus obligaciones, no solo que no voy a interpretar mal que se vayan, porque tendrán sus obligaciones y sus cosas. Pero entonces una pausita y ya estamos en más de la mitad de la conferencia. Después nos quedan el punto 5, 6 y 7 y terminamos. Como tienen ustedes en la hojita, ahora viene el punto 5, Claudio Levi-Strauss, intento de convalidar académicamente una antropología desacralizada, sin Dios. Claudio Levi-Strauss. Y tiene 2 puntos: el origen de la sociedad y la estructura elemental del parentesco, y segundo, la estructura elemental del parentesco, origen de la sociedad humana. Quiero referirme entonces ahora a la teoría de Claudio Levi-Strauss acerca de la estructura elemental del parentesco, porque me parece que es un intento es antropología, un antropólogo, ¿no? Filosofía del ser humano, de convalidar académicamente el proceso de profanación de los vínculos matrimoniales. Profanar es, digamos, desacralizar, y de su consiguiente absolutización. Primero se los desacraliza, después se los absolutiza. Claudio Levi-Strauss enseñó antropología social en la Sorbona, y se ha dicho de él que fue autor de la filosofía más rigurosamente atea de nuestro tiempo. Prescinde de Dios sistemáticamente, programáticamente. 5.1. El origen de la sociedad y la estructura elemental del parentesco. Excluido por principio todo dato revelado acerca del origen de la sociedad humana, Claudio Levi-Strauss busca ese origen en la sociedad humana y cree haberlo encontrado en la estructura elemental del parentesco. Su enfoque de la estructura elemental es estructuralista. Su enfoque de la estructura elemental del parentesco, que según él marca en su origen el pasaje del estado de naturaleza al estado de sociedad, ¿no? El estado de naturaleza es el estado animal, y el estado de sociedad el estado humano. Ignora la humanización del animal, vamos a decir, donde se pasa del animal al ser social. Ignora totalmente cualquier origen ni arquetipo divino, y por supuesto nada imagen ni semejanza divina en el hombre, ya sea para la alianza matrimonial, ya sea para la relación de parentesco. No hay lugar en su pensamiento para que pueda existir objetivamente un nosotros que sea humano y divino, un nosotros del cual forme parte Dios, como en el Antiguo Testamento, como pariente, o divino humano, donde el hombre entre en la vida íntima de Dios. Su visión de lo social descarta totalmente este hecho y solo considera relaciones entre seres humanos. No puede haber sociedad entre Dios y el hombre. 5.2. La estructura elemental de parentesco, origen de la sociedad humana. Intentaré resumir aquí lo que dice. El punto de partida de los estudios de Levi-Strauss es la prohibición universal del incesto en todas las culturas. Casamiento entre hermanos. Es conocida, dice, la función que la prohibición del incesto cumple en las sociedades primitivas al proyectar, si cabe decirlo así, las hermanas y las hijas fuera del grupo consanguíneo y asignarles esposos provenientes de otros grupos. Anuda entre estos grupos naturales vínculos de alianza que son los primeros que pueden calificarse de sociales. La prohibición del incesto fonda de esta manera la sociedad humana y es, en un sentido, la sociedad. Esta prohibición obliga a que se tome pareja fuera de las relaciones de consanguinidad y en consecuencia impone la relación de alianza entre no consanguíneos. Esto tiene consecuencias a la hora de determinar cuál sea la estructura elemental y más simple de parentesco.
podría imaginarse que se considerara como tal la terna padre, madre e hijo, papá, mamá y el nene, como Kramer versus Kramer, una película. Pero a esta terna elemental le falta todavía una relación constitutiva, la del hermano de la madre, el cuñado o el tío materno, o la del padre de la madre. La alianza esponsal supone o deriva de una alianza anterior, la alianza interfamiliar. Claudio Lévi-Strauss afirma que el carácter primitivo e irreductible del elemento de parentesco, tal como lo hemos definido, cuñado, esposos, así que el cuñado entra el que da a su hermana como esposa, y establece con eso una relación con el esposo, el tío materno, resulta en efecto de manera inmediata de la existencia universal de la prohibición del incesto. Y esto equivale a decir que en la sociedad humana un hombre únicamente puede obtener una mujer de manos de otro hombre, el cual la cede bajo forma de hija o hermana. Por eso, aún en el rito católico, el padre lleva a su hija hasta el altar y se la entrega al novio. Ese ritual expresa esto. No la casaste en la selva, mi hija. ¿Por qué le pegás? ¿No? Yo te la di, yo te la llevé. Hay una protección de la familia de la mujer sobre la mujer aún dentro de su matrimonio. No es necesario, pues, explicar cómo el tío materno hace su aparición en la estructura de parentesco. No aparece, sino que está inmediatamente dado, es la condición de esa estructura. Esta estructura reposa a su vez en 4 términos: hermano, hermana, padre, hijo, unidos entre sí por 2 pares de oposiciones correlativas y tales que en cada una de las 2 generaciones implicadas existe siempre una relación positiva y otra negativa. Ahora bien, ¿qué es esta estructura? ¿Cuál puede ser su razón? La respuesta para Claudio Lévi-Strauss es la siguiente: esta estructura es la más simple estructura de parentesco que pueda concebirse y que pueda existir. Es, hablando con propiedad, el elemento de parentesco. En apoyo de esta afirmación, Lévi-Strauss aduce un argumento de orden lógico. Para que exista una estructura de parentesco, es necesario que se hallen presentes los 3 tipos de relaciones familiares dadas siempre en la sociedad humana, es decir, una relación de consanguinidad, hermano, hermana, una de alianza, hermana con el esposo, y una de filiación, el hijo. Dicho de otra manera, una relación de hermano a hermana, relación de esposo a esposa y relación progenitor-hijo. Claro, él se desentiende del comienzo de la humanidad, ¿no? Porque ignora totalmente todo lo que sea religioso, revelación acerca de los orígenes, etc. Nosotros hemos visto que para nosotros, evidentemente, Dios da mujer al hombre. Y por lo tanto establece una relación desde el principio, no solo religiosa, sino de parentesco, familiar con el hombre. Desde el comienzo es así. La estructura elemental del parentesco para nosotros incluye a Dios. El Dios pariente, origen divino, humano y religioso de la sociedad. Claudio Lévi-Strauss se ha preguntado sobre la estructura elemental del parentesco tal como de hecho se encuentra en las diversas culturas, pero no se ha adentrado en lo que esas culturas de manera particular en las bíblicas forma parte de la vivencia del parentesco con Dios. Lévi-Strauss ha omitido tomar en consideración una pregunta que el autor bíblico inspirado y su público sí se han planteado como ineludible, y lo es para cualquier hombre sencillo pero no tonto, aunque no sea ni licenciado ni doctor en antropología social. Dios pariente en el principio. Bueno, ya les he explicado esto, no me voy a extender en eso. La prohibición del incesto explicada por San Agustín. Esto es interesante porque a veces, bueno, ¿cómo era al principio entonces? La explicación monogenista del origen de la humanidad ha planteado la pregunta acerca de la necesidad de relaciones incestuosas
entre las primeras generaciones de descendientes de Adán y Eva y las razones de su posterior prohibición. Es una cuestión que debo omitir por razones de tiempo, pero que ha respondido San Agustín en La ciudad de Dios. Según San Agustín, la prohibición del incesto sobreviene históricamente, habiendo cesado la necesidad primera de matrimonio entre hermanos, y se impone con el fin de enriquecer las relaciones de parentesco y sociales, para que los hombres, dice, a quienes importa la concordia, se uniesen entre sí con diversos vínculos de parentesco, y uno solo no tuviese muchos en una familia, sino que todos los vínculos se esparciesen por todas, y de este modo tuviesen diversas personas muchos de estos vínculos, para que llegase a unirse más estrechamente la vida civil. Es decir, los matrimonios unen a las sociedades, ¿no? Los mestizajes entre razas, donde se dan, crean la concordia. Según el epos, la religión como fuente de toda sociedad. Según el epos de la revelación bíblica, la primera relación interpersonal del hombre es con Dios. Ella, Dios y Adán. Esa es su primera relación y ella posibilita sus relaciones. Y lo que sucede con el primero va a suceder con todos los descendientes. A todos va a ser Dios el que le dé la esposa. El origen de toda relación de parentesco es la relación religiosa. Esto tiene consecuencias que me parecen claras a la luz de lo que Mircea Eliade comprueba, que es el rol de todo relato de los orígenes en la organización de la existencia del hombre, de todo epos como fundador de un etos. Es decir, el relato funda una conducta. El vínculo religioso no es algo prescindible y adicionable a una realidad matrimonial, algo que viene después del matrimonio civil o después del concubinato, cuando los convencen los cristianos de que se casen. El vínculo religioso es el vínculo frontal, sustentador de toda la red de relaciones de parentesco y sociales de la humanidad. El vínculo primordial de Adán con Dios es el vínculo frontal, que posibilita el surgimiento y la permanencia de todos los demás vínculos, empezando por el vínculo esponsal con la primera mujer, del que se origina la sociedad humana. Ese es el origen, no la estructura fundamental de parentesco. El hombre es un ser social porque es un ser religioso. Y si deja de ser religioso, dejará de ser social. Va a terminar en el individuo burbuja del individualismo radical. En la concepción del autor bíblico inspirado, y por lo tanto, según el mensaje divino revelado acerca de la verdad de Dios y del hombre, atentar contra la relación humano-divina de Adán con Dios, y aún solamente el hecho de prescindir de ella, porque muchas veces se la ataca por prescindencia, es imprescindible, equivale a atentar no solamente contra la vinculación religiosa del hombre con Dios, equivale a quitarle el origen y fundamento a la amistad matrimonial, a la amistad social, equivale a atentar contra la existencia misma de la humanidad como sociedad, a toda religación. La religión viene de religación. Y está más ligado Dios a mí que mis seres queridos. Porque me son queridos, en el fondo, gracias a que Él está primero. Porque si no, son queridos, pero para fagocitarlos, ¿no? Pretender desacralizar el matrimonio y la familia equivale a procurar la abolición del hombre. De esto habla C.S. Lewis, tiene un librito muy interesante, La abolición del hombre, donde dice precisamente que se está aboliendo al ser humano. Porque una vez abolida la red de relaciones que tiene como el hilo principal la relación con Dios, el individuo ya no sabe quién es. Conclusión, ¿qué hacer pues? Al término de nuestro recorrido expositivo, nos volvemos a encontrar en la encrucijada dramática de la que nos hablaba el cardenal Ratzinger en la cita del informe de la fe con que comenzamos. O la Iglesia encuentra un camino de acuerdo
un compromiso con los valores aceptados por la sociedad a la que quiere continuar sirviendo, o decide mantenerse fiel a sus propios bienes. Voy a cambiar la palabra de bienes para que me acuerde. Bienes que, a su entender, son los que tutelan las exigencias profundas del hombre, y entonces se encuentra desplazada respecto de la sociedad. De esa sociedad, sí, tenemos que ser desplazados. Y nos salva de estar, digamos, como fagocitados por esa sociedad. La salvación pasa por sustraernos a esa sociedad, por preservarnos de esa sociedad perversa. Entonces, debe alegrarnos. No quiere decir que nos tengamos que hacer los adalides de la exclusión, ¿no? Podremos, ese es otro tema. El Papa, que es profeta y maestro de la fe y de la vida de fe, nos muestra con su ejemplo y su enseñanza caminos para imitar. Voy a recoger aquí los tres principales entre los que nos propone, que son tender puentes de diálogo entre la razón y la fe, lo que él hizo en Ratisbona, en París, en el Bundestag, en el Parlamento alemán. Siempre estuvo, ¿no? La razón que no reconoce sus límites es irracional. Ya Sócrates decía que yo solo sé que no sé nada porque es importante que yo sepa lo que no sé. Y que por lo tanto, si sé que hay cosas que son inaccesibles a mi razón y a la ciencia, lo que pasó en el origen, lo que pasó en el fin, o lo que pasará en el fin, puedo abrirme a la revelación religiosa, sobre todo la revelación cristiana. ¿Por qué no? ¿Por qué excluir que Dios pueda enseñarme algo y revelarme algo? Ahí está el ateísmo radical de Claudio Levi-Strauss. Y entonces me quedo en papá, mamá y el nene, o el tío, la mamá y la abuelita, yo qué sé. El Papa, etc. Profundizar en la verdad del matrimonio, reevangelizar el matrimonio para fomentar la vivencia sacramental en toda su profundidad mística. Así que 3 puntos: tender puentes de diálogo entre la razón y la fe y la moderna racionalidad científica. Segundo, profundizar en la verdad del matrimonio como sacramento, como sacralidad, en la verdad que es teológica esa verdad, y reevangelizar reevangelizar el matrimonio para fomentar la vivencia sacramental en toda su profundidad mística. Yo me pregunto si en nuestras clases de formación prematrimonial se dedica algo a la mística matrimonial, ¿no? O si se limita, bueno, a los métodos anticonceptivos y a tener buen diálogo. 7.1. En primer lugar, tender puentes de diálogo. Benedicto XVI ha tendido puentes de diálogo con los pensadores de la modernidad. Me quiero referir especialmente aquí al discurso en la Universidad de Ratisbona, de alguna manera programático, de abrirse a las formas de la racionalidad más propias del mundo universitario, filosóficas, teológicas, que suelen ser excluidas por principio. En el mundo occidental, decía el Papa Benedicto en Ratisbona, está muy difundida la opinión según la cual solo la razón positivista y las formas de la filosofía derivadas de ella son universales. Pero las culturas profundamente religiosas del mundo consideran que precisamente esta exclusión de lo divino o de la universalidad de la razón constituye un ataque a sus convicciones más íntimas, una razón que sea sorda a lo divino y que relegue la religión al ámbito de las subculturas es incapaz de entrar en diálogo con las culturas. Yo creo que aquí se da lo del Evangelio, ¿no? Tenemos que ver cuál es la puerta cultural que está abierta a nuestro mensaje para dialogar con ellas, o cuando le encontramos la puerta cerrada, no golpearla y no pretender que se abra. Es decir, no intentar el diálogo con los que no quieren dialogar, pero hacerlo con el que pide razón de nuestra fe. Segundo punto.
profundizar en la verdad del matrimonio. Benedicto nos ha exhortado a seguir profundizando y enseñando la verdad acerca del matrimonio. En la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, ha quedado claro que la verdad del amor esponsal se deduce de su derivación del amor divino. El Papa, es decir, que ha hecho un esfuerzo por mostrar la sacralidad en esa sensibilidad del amor esponsal. El Papa dedica amplio espacio a la relación entre las dos facetas del amor esponsal creado y santificado por su elevación sobrenatural. Pero sobre todo me importa subrayar aquí cómo el Papa enlaza la dimensión religiosa y la dimensión moral del amor de tal manera que se sobreentiende que el amor humano no puede subsistir sin el divino y que abolida la dimensión religiosa queda abolida la dimensión interhumana del amor. Dice el Rey: el paso desde la ley y los profetas al doble mandamiento del amor de Dios y del prójimo, el hacer derivar de este precepto toda la existencia de fe, no es simplemente un asunto moral que podría darse autónomamente, paralelamente a la fe en Cristo y a su actualización en el sacramento. Fe, culto y etos, costumbre, comportamiento, ética, se compenetran recíprocamente como una sola realidad, que se configura en el encuentro con el agape de Dios, la caridad divina. Así, la contraposición usual entre culto y ética simplemente desaparece. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluida a la vez el ser amados y el amar a los otros. Hablando a la Rota Romana, Benedicto ha reafirmado la importancia de la verdad acerca del amor humano y cómo ella es inalcanzable en un contexto cultural desacralizado. Dice el Papa: la expresión verdad del matrimonio pierde relevancia existencial en un contexto cultural marcado por el relativismo y el positivismo jurídico, que consideran el matrimonio como una mera formalización social de los vínculos afectivos, un contrato, ¿no? En consecuencia, no solo llega a ser contingente, como pueden serlo los sentimientos humanos, ya no te quiero más, sino que se presenta como una superestructura legal que la voluntad humana podría manipular a su capricho, privándola incluso de su índole heterosexual. Esa crisis de sentido del matrimonio se percibe también en el modo de pensar de muchos fieles. Los efectos prácticos de lo que llamé hermenéutica de la discontinuidad de la ruptura, sigo diciendo el pensamiento de Benedicto, con respecto a la enseñanza del Concilio Vaticano II, se notan de modo particularmente intenso en el ámbito del matrimonio y de la familia. En efecto, a algunos les parece que la doctrina conciliar sobre el matrimonio, y concretamente la descripción de esta institución como una íntima communitas vitae et amoris, una íntima comunidad de vida y amor, debe llevar a negar la existencia de un vínculo conyugal indisoluble, porque se trataría de un ideal al que no pueden ser obligados los cristianos normales. Los que lo viven son los anormales. De hecho, también en ciertos ambientes eclesiales se ha generalizado la convicción según la cual el bien pastoral de las personas en situación matrimonial irregular exigiría una especie de regularización canónica independientemente de la validez o nulidad de su matrimonio, es decir, independientemente de la verdad sobre su condición personal. Se salteó esto. Y tercer lugar, reevangelizar el matrimonio. Benedicto XVI, desde el comienzo de su pontificado, reconoció que él vino a recoger la antorcha del magisterio Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia. Realmente fue como uno de los centros del pontificado Juan Pablo II, la reevangelización del matrimonio y la familia. 5 ciclos de conferencias sobre el matrimonio, de catequesis sobre el matrimonio, dio Juan Pablo II, con unas maravillosas explicaciones del Génesis, etc. En Juan Pablo II, ha dicho Benedicto XVI, hemos tenido un Papa que nos ha enseñado a amar el amor humano. Frase que adoptó como lema un congreso del Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia.
La nueva evangelización, ha dicho Benedicto XVI, pasa por la reevangelización del amor esponsal. Y eso es una reevangelización del amor entre los esposos, pero también una reevangelización del amor desde el noviazgo. Y desde lo que piensan los niños en su más tierna edad acerca del matrimonio. Hay que reevangelizar a la infancia sobre el amor esponsal. En la catequesis para primera comunión no puede faltar una reevangelización de un tema del sacramento del matrimonio. Vamos a esperar a que ya esté todo hecho, ¿no?, para las clases prematrimoniales. Quiero terminar mi exposición con las palabras del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en ese congreso, porque las considero como una síntesis de lo que quisiera haber podido expresar en mi exposición y que pueda aclarar lo que en mi exposición haya quedado oscuro. Dice Su Santidad Benedicto XVI: la idea de enseñar a amar ya acompañó al joven sacerdote Karol Wojtyla y sucesivamente lo entusiasmó cuando, siendo un joven obispo, afrontó los difíciles momentos que siguieron a la publicación de la profética y siempre actual encíclica Humane Vitae de mi predecesor Pablo VI, que fue rechazada por conferencias episcopales enteras. Fue en esa circunstancia cuando comprendió la necesidad de emprender un estudio sistemático de esta temática. Esto constituyó el sustrato de esa enseñanza, que luego ofreció a toda la Iglesia en sus inolvidables catequesis sobre el amor humano. Así puso de relieve dos elementos fundamentales que en estos años vosotros habéis tratado de profundizar y que configuran la novedad misma de vuestro instituto como entidad académica con una misión específica dentro de la Iglesia. Sin embargo, miren que no es por vía académica que se va a reevangelizar, las ideas están claras, es por vía testimonial, de vivir el matrimonio, de que los hijos vean cómo lo viven los papás, es por la práctica de la fe, por la gracia. Porque si no nos quedamos de nuevo en una gnosis acerca del matrimonio y esperamos la salvación de que tengamos los conceptos claros. Tenemos los conceptos claros en todas las cosas y no podemos cumplir lo que sabemos. Nos comportamos como sabemos que no nos tenemos que comportar. Es cuestión de gracia, es cuestión de vivir unidos a Dios, es cuestión de que el Padre me engendre como hijo. No puedo vivir como hijo con un recetario si el Padre no me engendra. Que me engendre como hija. Es una obra de Dios, no mía. Y el demonio viene a decir, bueno, pero ¿y vos qué tenés que hacer? ¿Por qué? ¿No? Tanta dependencia de Dios no es moral. Vos tenés que hacer algo, tenés que pasar. Hasta lo que hago, si Dios no lo hace en mí. El primer elemento es que el matrimonio y la familia están arraigados en el núcleo más íntimo de la verdad sobre el hombre y su destino. La Sagrada Escritura revela, hay que volver a releer el Génesis como algo serio, no como un cuentito de los papás para que se lo diga el catequista al nene, pero que los papás no dicen nada. La Sagrada Escritura revela que la vocación al amor forma parte de la auténtica imagen de Dios que el Creador quiso imprimir en su criatura, llamándola a hacerse semejante a Él, precisamente en la medida en la que está abierta al amor generoso, al amor de amistad. Por tanto, la diferencia sexual que caracteriza el cuerpo del hombre y de la mujer no es un simple dato biológico, sino que reviste un significado mucho más profundo. Expresa la forma del amor con la que el hombre y la mujer llegan a ser, como dice la Escritura, una sola carne, un solo ser, ¿no? Pueden realizar una auténtica comunión de personas abierta a la transmisión de la vida y cooperan de este modo con Dios en la procreación de nuevos seres humanos. Segundo elemento,
Su manera original de leer de Juan Pablo II, la manera original de Juan Pablo II de leer el plan de Dios precisamente en la convergencia de la revelación divina con la experiencia humana, pues en Cristo, plenitud de la revelación del amor del Padre, se manifiesta también la verdad plena de la vocación del hombre al amor, que solo puede encontrarse plenamente en la entrega sincera de sí mismo. A veces hay un olvido de las consecuencias del pecado original, y entonces se presenta como que, bueno, dejate llevar por el amor y todo está bien. Si es por amor, vale más. Dicho por sacerdotes, ¿no? En mi reciente encíclica subrayé cómo precisamente mediante el amor se ilumina la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de sí mismo. Es decir, Dios se sirvió del camino del amor para revelar el misterio íntimo de su vida trinitaria. Además, la íntima relación que existe entre la imagen de Dios amor y el amor humano nos permite comprender que a la imagen del Dios monoteísta corresponde el matrimonio monogámico. De paso acá, ¿no? Hay toda una profundidad en el relato de la imagen y semejanza del Génesis para la comprensión del varón como imagen y semejanza de la procesión del Logos dentro de la Trinidad, y a la mujer como imagen y semejanza de la procesión del Espíritu dentro de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. Vemos que uno representa al Logos aún en sus tareas intramundanas, y el Logos la inteligencia y la razón, es el conocimiento del bien. Y el amor es la adhesión al bien conocido. Y por eso el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Porque si el Padre no se conoce en el Hijo, ni el Hijo conoce al Padre, el amor no tiene posibilidad de surgir como una centella divina dentro de la esencia divina. Se supone que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y del encuentro de ambos. Del conocimiento del bien del Padre y del Hijo nace el amor. Lógicamente, ¿no? Porque eso es eterno en Dios. Pero la imagen y semejanza es esa. Esa es una comprensión del ser del varón y de la vocación del varón al gobierno de las criaturas y al mundo exterior. Y la vocación de la mujer al mundo interior, al mundo del amor, al cultivo de los vínculos. Propiamente el mundo de la mujer es el mundo de los amores, de las relaciones entre las personas. Y por eso, aquella que está, digamos que es como el templo del amor y está destinada a ser la reina de los amores, es la que se convierte en la lidera, en la destructora de los vínculos en la familia. Los líderes de la familia, decía en una conferencia de las mujeres Escrivá de Balaguer, los líos los arman las familias en las mujeres, en las mujeres en la familia. Me empieza a fallar más. Estoy demasiado tiempo de pie y la irrigación no va bien. Pero ya termino. Esta indicación queda todavía en buena parte por explorar. De este modo se perfila la tarea que el Instituto tiene para estudios sobre la familia. Este planteamiento también nos permite superar una concepción del amor como algo meramente privado, hoy muy generalizada. No te metas, son ellos, su vida. Se acabó la tutela caritativa de la gran familia sobre la pequeña, sobre el matrimonio. Me parece una intromisión. Es cierto que a veces lo es, porque el auténtico amor se transforma en una luz que guía toda la vida hacia su plenitud, generando una sociedad donde el hombre pueda vivir. La comunión de vida y de amor, que es el matrimonio, se convierte así en un auténtico bien para la sociedad, por añadidura. Evitar la confusión con otros tipos de uniones basadas en un amor débil constituye hoy algo especialmente urgente. Solo la roca del amor total e irrevocable entre el hombre y la mujer es capaz de fundamentar la construcción de una sociedad que se convierta en una casa para todos los hombres. Creo que estas palabras del Papa confirman lo que he querido mostrar, que desacralizar el amor matrimonial equivale a abolir el amor verdadero
en su fuente, frustrar el designio de Dios sobre él y abolir al hombre, al ser humano, varón y mujer. Muy bien, esto es lo que les quería decir esta noche.